La política siempre es mal entendida o mal interpretada por el pueblo. En ocasiones, los buenos gestos o las buenas intenciones de los gobernantes no reciben el eco, el calor que merecieran. Nos encontramos en 1759, en el siglo de las luces, en el siglo de la Ilustración. El gobernante de Nápoles se convierte en Carlos III de España por mor del destino y llega a su país dispuesto a hacer historia, dispuesto a levantar a un reino de sus cenizas, de su oscurantismo, de su anclaje histórico en el pasado. España no evolucionaba a ritmo adecuado, no progresaba como otros países europeos. Y Carlos III llega con esos aires renovadores, con esos aires de libertad, de progreso, de ilustración, un excelente monarca que pasó a la historia como el rey alcalde, porque dotó a Madrid de un esplendor inusitado. Levantó edificaciones que aún hoy perduran, mandó esculpir monumentos, y ahí están, sobreponiéndose al paso de los años, al paso de los siglos, a las guerras, a los azotes de la historia. Carlos III, un rey de imperecedero recuerdo, al que le debemos mucho los españoles. Pero en su tiempo no fue comprendido y recibió muchos varapalos, principalmente a cargo de la población de Madrid, esa ciudad a la que tanto quiso. Carlos III desembarcó en España en ese año de 1759 y vino rodeado por diversos asesores, principalmente italianos. Eran hombres dispuestos a servir a su rey y a su nueva patria. Pero en España siempre hemos tenido recelo por el extranjero. Siempre hemos mostrado cierto temor ante lo que llegaba de fuera. Y estos asesores italianos no fueron aplaudidos, desde luego, no fueron bien acogidos. El favorito de todos era Leopoldo di Gregori, un hombre nacido a principios del siglo XVIII en Mesina y que desde luego mostró muchísimas actitudes, ciertas facultades para el gobierno, y era el ministro favorito de Carlos III. La verdad es que Carlos III y sus ayudantes estaban horrorizados con lo que vieron en Madrid, con ese Madrid, oscuro, sombrío, lleno de maleantes y entregado todavía casi al siglo anterior. No corrían buenos tiempos para Madrid. La tragedia en Indias ya se perfilaba y la capital, desde luego, no iba acorde con los nuevos tiempos, con ese siglo XVIII tan luminoso. En contraposición a tanta luz, Madrid, una ciudad de calles, calles serpenteantes, de callejones sumidos en la más absoluta penumbra, donde el juego de azar era entretenimiento básico de un pueblo, pues posiblemente abandonado a la molicie. No había farolas que iluminaran aquellas vías, aquellas callejuelas, y el crimen se había hecho dueño de numerosos barrios de la ciudad. Por tanto, era una urbe que debía recibir inmediato remocer. Tenían que conseguir que la ciudad representara al imperio que todavía se sostenía. Carlos III se puso manos a la obra y encomendó a sus ministros que embellecieran la ciudad. Leopoldo de Gregori, el marqués de Esquilache, ministro de Hacienda, ministro también de la Guerra, pues quiso encabezar aquella auténtica revolución urbanita y empezó a preparar algunos edictos, a promulgar algunas leyes que desde luego no recibieron el beneplácito de la ciudadanía. Él moraba en un palacete llamado de las 7 Chimeneas, que aún hoy en día se sigue contando la leyenda negra, leyenda de fantasmas que habitan aquella casa, y no es de extrañar después del asalto sufrido en la Revolución de marzo de 1766.
En las tabernas de Madrid se jugaba a los naipes, se jugaba a las cartas, en las calles los bandidos asaltaban a sus víctimas, bien embozados, en inmensas capas y sombreros de ala ancha, llamados popularmente sombreros gachos. Bien, pues Leopoldo di Gregori, el marqués de Esquilache, quiso eliminar esa vestimenta tradicional de los madrileños. Quiso que se utilizara la nueva moda imperante en buena parte de Europa, por ejemplo el sombrero tricornio,